Susana Tampieri. Bienvenida, Susana. A la señora Silvia Lauriente, periodista. Bienvenida. A la señora Fabiana Mastrangelo. Bienvenida. A la señora Claudia Anchil. ¿Sí? Bienvenida. El señor Luis Arcuri, bienvenido. Y la señora y profesora Marta Elena Castellino, bienvenida. Bien, en este momento han sido presentados y vamos a dar inicio al tema que nos reúne. Pensé que era relevante y acertado hablar sobre la literatura, precisamente. Entonces, yo quisiera, vamos a dar como puntapié inicial. No se escucha. Vamos a dar como puntapié inicial las distintas miradas que cada uno tiene sobre la literatura. Sí, está. Sí. ¿Ahí se escucha? Bueno, entonces repito las distintas miradas que tiene cada uno sobre la literatura. Así es que tienen un tiempo para hablar, desarrollar lo que piensan, de 8 minutos aproximadamente. Yo les voy a ir diciendo. Sí. Vinieron menos de lo que dijimos, así que podemos tener un poquito más, quizás 2 minutos más por persona. Está bien. Ahora sí. Sí, bueno, entonces, bueno, está en ustedes que comience este debate, así que ¿quién va a empezar a responder? ¿Qué mirada tienen sobre la literatura? A ver, porque no puede ser. Ayer yo creo que está funcionando, ¿eh? Ahí no vemos, no se vayan. Ahí no, ya está. Va a tener el honor de empezar. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá presentes, ¿no? Lo importante de la literatura, de la palabra como puente. Yo, aparte de escritora, soy periodista y bueno, hago periodismo cultural. Y relaciono mucho el tema de lo que se escribe, ¿no? con las personas que lo escriben. En los programas de radio trato de que cada vez que hago una entrevista, el entrevistado pueda contar lo que representa la palabra, ¿no? Pero como un puente intimista donde el que está escuchando se pueda llegar a interesar, por ejemplo, con el tema poesía, un género que no es... que no todo el mundo lee poesía, no a todo el mundo le gusta la poesía, entonces, bueno, tratar de que sea más cotidiano. Hoy estaba pensando, ¿no?, en este tema de la literatura y visitando acá, fui a Uspallata, la verdad me quedé emocionada al ver las montañas, me paré ahí y dije... uno es un puntito, ¿no? Entonces, decía, para mí, dije, esto es poesía, ahí ya encontré el eje que hace tantos años estoy buscando y el eje de decir cómo se acerca la poesía a la gente. Bueno, eso es la literatura para mí. La literatura es el contacto cotidiano, la literatura no es para unos pocos, la literatura es para todos. Es importantísimo, por ejemplo, en el tema de cómo llegar, la lectura, empezar a leer, hacerse, no sé, grupos de personas que escriben o que leen y uno a partir de ahí, con lecturas que nos van recomendando o uno va descubriendo, empezar a armar todo un mapa que nos permita ir trazando un eje, ¿no? Y cuando uno puede llegar a tener ese eje, lo puede transmitir. Es importante la literatura en el contacto con el otro.
porque uno puede escribir un montón, ¿no? Pero si no existe un otro que se sienta y se pone a leer y sienta y viaje con lo que uno escribe, la literatura no existe. Entonces, la literatura como encuentro con el otro, como magia, a mí me pasa que en el momento en que hago los programas de radio, yo siempre digo, me da felicidad y siento una magia indescriptible. Cada vez que me pongo a escribir, empiezo a escribir, a veces me despierto a la madrugada y voy y escribo, me voy a dormir, al otro día me levanto y empiezo a leer eso, ¿no? Y en los primeros años me daba miedo porque yo dije, ¿quién escribió eso? No fui yo, fue el inconsciente. Bueno, pero bueno, a partir de esa magia, esa sensación, ¿no? que uno pueda descubrir y transmitirlo, siempre basándose en el otro, ¿no? En el eje, en el prescindible de la lectura, cómo esa literatura tiene que llegar a los chicos. Siempre digo que es imprescindible que en los colegios, desde jardín de infantes, se lea, haga que los chicos tengan ganas de leer, ¿no? Que se descubra la literatura. Porque si nosotros, por ejemplo, en las escuelas, bueno, se da cuentos, narrativa, pero, por ejemplo, poesía casi no se da, ¿no? Hay pocos docentes que lo toman como importante, capaz ponen 1 o 2 poemas. Si nosotros no nos abrimos, y nunca va a llegar la poesía a todo el mundo. Un día charlando con un nene en una plaza, me estaban haciendo una entrevista y yo íbamos con mi libro y le decíamos a cada persona que estaba sentada, ¿podés leer un poema? Entonces la gente leía y llegamos hasta un nene que estaba en una bicicleta, que tendría 8 años, y digo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué es la poesía para vos? Y el nene me miró y me dijo, ¿y qué es eso? Y yo me quería matar, porque dije, está terrible. Entonces, bueno, la literatura es vida, ¿no? La literatura es un mundo interno que uno puede trasladar al otro y se crean tantos mundos, ¿no? Uno agarra un libro y empieza a viajar por lugares totalmente desconocidos, ¿no? Y a partir de ahí uno puede crear su propio lenguaje, su propia voz, para los que escriben, ¿no? Estoy hablando. Y para los lectores, a mí me ha pasado de repente empezar a leer un libro y empiezo capaz a sentir un montón de cosas, digo, wow, y empiezo a anotar, escribir, ¿no? Todo. Y yo digo, qué linda sensación cuando uno lee algo y dice, esto es lo que siento, o esto me pasa, o qué bueno, y se empieza a recomendar a otros, ¿no? Eso es importante, ese mapa para que cada uno pueda ir recorriendo la literatura. Y no tenemos que olvidar a los grandes, ¿no? Siempre digo que el tema de los libros de la actualidad hay que leer mucho, pero también hay que leer a todos los que nos antecedieron, porque cada voz nos deja algo y tiene un registro, y si nosotros no tenemos que olvidar esas voces para poder seguir creando, ¿no? Eso es importantísimo, es algo que no se debe, ¿no? dejar atrás, todo lo contrario. Muy bien, muchas gracias. Qué interesante, qué lindo lo que has dicho, Claudia. Muy bien. Bueno, sigue el turno. Claro. Ocupó 7 minutos y medio, así que
Bueno, acá mi compañera me ha dado justo la introducción que no tenía escrita, así que gracias. Ella decía, sobre lo que pude anotar, que la literatura es el contacto con el otro, es decir, que si no existe el lector que legitime, en realidad no hay una literatura, por lo tanto el lector es imprescindible en este proceso. Como cuando nos encargaron esta misión encomiable, sería, de estar acá sentados a la mesa, era el Día del Lector, el 24 de agosto, entonces recordé que Daniel Pénac, un escritor marroquí nacionalizado francés, había escrito hace bastante sobre los derechos del lector y decidí repasarlos, releerlos y reinterpretarlos, que un poco eso nos propone la literatura, ¿no? El valor de no ya de la interpretación, sino de la reinterpretación. Y tomé algunos poquitos, desde hace 10 derechos, así que para no aburrirlos tomé menos. Bueno, el primer derecho que se me planteó como periodista, como la colega, es el derecho a no leer. Es imposible no leer, me dijo una vez Martín, entre maravillado y contrariado a sus 7 años por descubrirse como una víctima del proceso cognitivo por el que estaba atravesando en su primer grado de la escuela. Estábamos sentados a la mesa, a punto de almorzar, y un par de envases con etiquetas llenas de letras, de palabras, se interponían entre sus ojos y la comida. Las quería evitar, y miró para el rincón del televisor, encendido en el noticiero. A pie de pantalla el videógrafo decía no recuerdo qué. Lo que sí recuerdo fue el énfasis con el que remató. ¿Te das cuenta? Esa anécdota, que me acompaña nítidamente, me pone a pensar qué fenómeno extraño sucede entre la fascinación inicial por la lectura y el posterior desinterés absoluto. La única certeza es que la mayoría de los lectores tienen el derecho a no leer. De hecho, en la elección entre un excelente libro y una pésima novela turca de la televisión, la segunda sale ganando por goleada. Ustedes, yo, estamos rodeados por una gran cantidad de personas que no leen, graduados universitarios inclusive, amigos deliciosos para frecuentar, pero que cuando nos abren las puertas de sus casas, en algunas excepciones, tienen bibliotecas prolijísimas como elementos decorativos. Otros ni eso, no leen, no les gusta leer y ni se nos ocurriría obsequiarles un libro, porque quedaríamos más desubicados que aceituna en pan dulce. Juzgar si está bien o está mal que no lean sería colocar a la lectura en el púlpito de la obligación moral. Lo que ya no podemos hacer como lectores entrenados es descuidar la iniciación literaria de los niños para que se inicien en este placer irreemplazable, acompañarlos en ese proceso para que sientan la necesidad de los libros. Y de adultos, cuando terminen el último capítulo de una novela, cerrando las tapas vuelvan a decir entre maravillados y contrariados: es imposible no leer, ¿te das cuenta? Bueno, ese es el primero de los derechos. El segundo derecho. A ver. Derecho a empezar por cualquier lado. Por cualquier lado es por cualquier parte. Por cualquier lado es por cualquier género literario. Por cualquier lado es la transgresión de la frontera. Me declaro de chiquitita una saboreadora de poesías y una picoteadora de revistas. ¿Cuáles son las similitudes entre el género lírico y el formato revista? Creo que la posibilidad de hacer zapping. Tomar un libro de poesías es jugar a azaroso. Caigo en la página tal y leo los versos de un solo poema de principio a final. Después cierro, abro y caigo en otro. Vuelvo a ese juego de infancia de la sorpresa por lo aparecido. Es la expresión raíz del acatá. En la brevedad encuentro la condensación del sentimiento en un poema y la síntesis de lo obvio dicho de manera exquisita resulta tan atractiva.
Tomar una revista, en cambio, es abrirla por la contratapa y desaldarla de atrás para adelante, haciéndole pito catalán a las costumbres. Aprendí a leer de corrido con la revista El Gráfico. Lamentablemente despedimos su última edición en papel en enero de este año. Después le siguieron muchas otras revistas, de lo más variadas. En definitiva, me gustaría disculpar la desobediencia de empezar por cualquier lado, invocando la frase de un autor que jugaba a invocar la piedrita en cualquier casillero. Así acertó con Rayuela. Me refiero al eterno Julio Cortázar. Él decía que un libro empieza y termina mucho antes y mucho después de su primera y de su última página. Vamos al tercero. Derecho a abandonar un libro. Bueno, me pasó una vez de adolescente, que ya con la vocación bien marcada por la literatura, me empezaron a interesar ciertos nombres de autores de los que todo el mundo hablaba. Sin dudas eran muy importantes porque formaban parte del canon recomendado por los intelectuales de aquel momento. No voy a hacer nombres, pero sí les voy a decir que nació de los Panama Papers, que el tipo daba unas entrevistas fascinantes, venía con tantas cucardas, recibió un príncipe de Asturias, fue caballero de la Orden de Isabel la Católica, doctor honoris causa de Harvard, Cambridge y México. Había que beber de esas fuentes. Bueno, pero la novela que elegí de él no me pasaba. Me había puesto metódica como con un medicamento. Me esmeraba a lo Montesquieu leyendo 1 hora por día. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya por la página 123 me di cuenta de que la cosa no funcionaba, que no sabía en qué momento había llegado hasta ahí ni cuántos días me había costado convivir con la protagonista Laura. Tampoco me hacía gracia retomar la lectura, así que abandoné el libro. Y ahí quedó en la biblioteca, flanqueado por otros encumbrados autores latinoamericanos, esperando a que lo vaya a desempolvar. Han pasado varios años desde mi adolescencia, y quizás vuelva a él, o quizás no. Otras opciones hubieran sido abandonarlo en un banco de plaza, en el asiento de un colectivo, en la mesita de un consultorio. Me batí entre lo desaprensiva y lo solidaria, así que no sé. Lo que sé es que ahora tengo más herramientas para asegurar por qué en su momento no me gustó, aún sintiendo al erudito de turno decir: pero ¿cómo es posible que no te guste Carlos Fuentes? Vamos a la otra y les prometo que da corto como usted con el tiempo. Es la última. 1 minuto falta. Ah, perfecto. Mira, es el último derecho. Bueno. Derecho a releer. Releer lo que me había salteado antes. Releer para verificar, sí. Releer en otro momento de la vida. Releemos por el placer de la repetición, la alegría de los reencuentros, la puesta a prueba de la intimidad. Otra vez, decía el niño que fuimos. Nuestras relecturas de adultos tienen que ver con ese deseo, encontrarnos con la permanencia y descubrirla todas las veces igualmente rica en nuevas maravillas. Todo esto que les acabo de contar, Daniel Penac lo pensó primero. En la experiencia personal hay libros de consulta permanente. Son de los que pensamos, este me va a ayudar. En esa categoría pongo a 2 gorditos. La literatura para niños y jóvenes, de Marc Soriano, con traducción y aportes de Graciela Montes, y el diccionario del teatro de Patrice Pavís. Siempre me sacan de apuro. Pero también están esos que vale la pena ponerlos a prueba en distintos momentos de la vida. A ver ahora cómo les resuena. Fue el tiempo que pasaste con tu rosa la que la hizo tan importante. O a ver qué eco les trae. Me dijeron que en el reino del revés un ladrón es vigilante y el otro juez, y que 2 y 2 son 3. Sin lugar a dudas, no es lo mismo El Principito a los 10 años que a los 40. No es lo mismo leer a María Elena Walsh a los 10 que a los 40. Volvemos a esos libros atraídos por El canto de sirena,
por la reverberación, como en el sonido que producen sus letras, por esa ligera permanencia en nuestros sentimientos, aun cuando la fuente original cerró sus tapas hace ya muchos, muchos años. Gracias. Ha demorado 9 minutos, así es que vamos bien. Bueno, ante todo, buenas tardes. Como verán, yo no traje nada escrito, cosa extraña en mí. Es más, venía dispuesta a poner el pecho a las preguntas, no a exponer. Un error de interpretación de mi parte. Por supuesto que había leído que el título era Las miradas sobre la literatura, pero había pensado que se iba a encaminar a través de preguntas. Bien, pero no importa, rápidamente voy a darle forma, por eso no sé cuánto, si más o menos, espero que Zulma me avise, cuánto tiempo, porque no lo tengo contabilizado. Lo primero que quiero decir es que para mí la literatura es un trabajo. Yo soy profesora de literatura, doy clase de literatura, pero no pasa un día de mi vida sin que agradezca a Dios haberme permitido tener un trabajo que es una pasión realmente. Eso como primera consideración. También puedo decir que para mí, de los polos de la literatura, indudablemente me ubico en el del lector, no en el que escribe. Ahora bien, tampoco me puedo dar ciertos lujos a los que aludía Silvia, porque como para mí la lectura es un trabajo, no puedo darme el lujo de abandonar. Tengo que leer nomás, aun cuando no fuera el libro que yo hubiera elegido, por razones varias. Bien, dicho esto, y desde mi rol de profesora o de investigadora, me gustaría sobre todo hablar de la relación de la crítica con la literatura y recalcar el papel que la crítica literaria tiene. Y además decir que hacer crítica literaria no es el significado de crítica en el sentido de crítica despiadada, sino que me parece que la crítica ayuda al crecimiento de la literatura. De hecho, reivindico la labor que han hecho mis maestros constituyendo un centro de estudios de literatura de Mendoza desde el año 88, porque me parece que humildemente podemos colaborar de esa manera. Por un lado, no digo al mejoramiento de los escritores, pero por lo menos a su difusión. El hecho de que se pueda enseñar literatura de Mendoza tiene que ver con una especie de cambio de mentalidad y de cambio de paradigma. Un cambio de paradigma en los estudios literarios en general. La importancia que acabo de venir de unas jornadas que se hicieron en Tucumán de la Red de Estudios de Literatura Argentina, la que conocemos como RELA. Ahora bien, ¿qué es lo novedoso? La literatura argentina se ha estudiado siempre, pero lo novedoso es la perspectiva. Entender la literatura argentina como la suma del aporte de las distintas regiones, no desde una mirada canonizadora, centralizada, sino lo que cada región tiene para aportar. Y eso me parece muy importante. Pero además me mueve a mí a pensar la realidad de Mendoza con esa misma perspectiva. Compartiendo con unos escritores de San Rafael, me preguntaron, bueno, y para ustedes en el Centro de Literatura de Mendoza, ¿qué es la literatura de Mendoza? ¿La de la capital? No, en realidad ese mismo criterio debemos aplicarlo también al interior de la provincia. Y un poco ese es el trabajo en el que estamos metidos ahora, la intención de no comportarnos tampoco nosotros metropolitanamente respecto de las distintas regiones. Bien, pero bueno, me parece que ese es nuestro aporte. El archivo, la recolección de datos, la constitución de una biblioteca de autores locales al interior del centro. Les digo para todos los que no lo conocen que el centro funciona en la Facultad de Filosofía y Letras, en una oficina que es un desorden de papeles y de libros
y en el que estamos tratando de poner un poquito de orden. Digo un desorden porque hay cosas que no nos caben en los estantes, están en cajas y demás. Pero bueno, eso es una prueba de que para nosotros la literatura es algo vital y va creciendo y amenaza en algún momento con sepultarnos, pero bueno, lo importante, digo, sepultarnos no en un sentido real solamente, sino también en un sentido figurado, porque a medida que avanzamos en el estudio, yo siempre digo, Dios, dame vida para poder avanzar aunque sea un poquito más y que sigan otros esta tarea, porque realmente es ingente la cantidad de autores, de muy buenos autores, y la necesidad que existe en la comunidad de que alguien se los haga descubrir. Hoy, bueno, voy saltando, como ustedes ven, de temas, pero una experiencia muy linda que tuve esta mañana en un curso electivo que doy en el profesorado del normal, en el nivel superior del normal, fue el contacto con un escritor al que llamamos para charlar y ver cómo eso abre panoramas, esa posibilidad que desde mi lugar de docente o de investigadora o de crítica tengo de esa posibilidad de tender puentes entre el autor y el público potencial que a lo mejor no lo conocía y al que se le despertaron a partir del comentario, de la lectura, del diálogo, un montón de expectativas. Me parece que bueno, eso es humildemente el servicio que yo le puedo hacer a la literatura, concretamente en mi caso la literatura de Mendoza o la literatura argentina en un contexto más amplio. No sé qué mando su... No importa, ya terminé de todas maneras, así que lo vamos a hacer. 6 minutos. Después si me quieren preguntar, bueno. ¿Por qué no repetís la pregunta? La pregunta, Sí. no, la pregunta es las distintas miradas que tiene cada uno sobre la literatura. Bien. Ya está claro. Perfecto. Bueno, ya, no sé. Bueno, yo después de Marta Castellino no voy a hablar de literatura, no me atrevo. Voy a hablar de historia, que es lo mío, ¿no? Yo soy historiadora, tengo alguna novelita por allí, pero tengo más libros de historia. Y resulta que me pasó un poco lo mismo que Silvia, que cuando me dijeron de este panel, yo me encontraba en la Sociedad Argentina de Escritores en Buenos Aires, en medio de las actas del año 1939-1942, y dije, bueno, yo voy a dar la mirada de la historia de la SADE, que justamente este año cumple 90 años, y allí de los escritores, ¿no? Bueno, que también se publicó el jueves un artículo sobre eso en el diario Los Andes, que sintetizado de lo que yo había un poco estaba investigando. Pero lo interesante que yo encontré en esto, digamos, de los escritores en las actas, que son apasionantes, porque uno ve la firma de los grandes, ¿no? Allí, ¿no? Y dice, ay, pensar que esto lo tocó, Bueno, pero lo que yo veía allí era la importancia de la red, ¿no? Que hoy está de moda las redes, vos hablaste de una red, hoy está de moda en el mundo, se habla que, digamos, hoy es el tiempo, pero en realidad siempre existieron redes, ¿no? La SADE es una red argentina de escritores que se convocó en el 28. ¿Saben por qué surge la SADE? Porque habían hecho la primera Feria Nacional de Escritores y después de esa feria había sido tan exitosa que dicen, ¿por qué no establecemos una sociedad permanente que defienda los derechos de los escritores? Y en esa primera SADE, digamos, como escritores estaban Quiroga, Lugones, Borges, Banch, Manuel Gálvez, Ricardo Rojas, Baldomero Fernández Moreno, bueno, Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Grandes. La primera feria se había hecho en el Teatro Cervantes, ¿no? De Buenos Aires. Y bueno, y esto fue muy interesante porque, bueno, se nuclearon, hicieron la SADE, a los 10 años obtuvieron la personalidad jurídica y algunos de los presidentes notables, ¿no? Que uno va encontrando allí, bueno, el primero fue Lugones, después está algunos de ellos, me nombran Arturo Capdevila, Ezequiel Martínez Estrada, Enrique Banch, Jorge Luis Borges, José Luis Romero, un historiador, ¿no? Los historiadores nos tienen que incluir más en el mundo de la SADE.
Dardo Cuneo, ¿no? Bernardo Ezequiel Korenblick, bueno, y muchos otros, ¿no? Y otra cosa interesante que encontré en las actas, que muchos de los problemas que tenían en el año 39-40 son los mismos que hoy tenemos. Yo les voy a decir si estos problemas no los tenemos, ¿no? Primero, el tema de la organización de congresos, ¿no? Me imagino, si ustedes, las que organizaron este congreso, ven lo que les costó organizar el primer congreso que se hizo en el año 36, el primer congreso de la SADE que se hizo en Córdoba, también el tema de los escritores que eran perseguidos por los regímenes totalitarios, ¿no? Había muchos que venían, recuerdan, en esa época estaba el franquismo, ¿no? Los totalitarismos europeos, y la red de los escritores fue muy interesante y los contuvo en Buenos Aires. Eso es muy interesante leer todo lo que va pasando con algunos de ellos. Otro tema era los contratos de edición. Se ve que antes, pobres, los escritores los explotaban prácticamente. No siguen, pero ahora no siguen explotando. Bueno, no sé si acá hay editores, pero no, lo que sí es verdad que se reúnen porque una de las cosas es la defensa de los contratos de edición, ¿no? Porque no percibían lo que realmente ellos trabajaban. Incluso dice acá, contratos de edición para favorecer publicación de libros de socios o el pago de argentores a la SADE. Este es un tema que hasta hoy, ustedes saben que hoy tiene que salir la ley SADE. Ustedes saben que los músicos, por sus letras, ¿no es cierto?, por su música perciben, SADAI lo percibe, pero nosotros, si leen algo nuestro en una radio, en otros lugares, nosotros no percibimos nada. Ahora se está luchando para que salga esta famosa... Y los dramaturgos mal y pronto. Es cierto, así que bueno, ese es otro de los temas que allí aparecían. Bueno, otro de los temas era la creación de filiales, que es lo más importante. Cómo los escritores del interior, a partir de la década del 40, empiezan a decir, bueno, queremos crear filiales. Por ejemplo, la de Tucumán se crea el 8 de julio de 1941, la de Santa Fe también en ese año, y la de Mendoza, ¿cuándo se crea? En 1942. Muy bien. El 8 de abril de 1942. Es una de las más antiguas. Y en esa primera, los escritores que empiezan de Mendoza a promocionar y a pedir esto son Guillermo Petra Serralta, Ricardo Tudela, Américo Calí, Alejandro Santamaría Conil, Reinaldo Bianchini, Juan Draghi Lucero, ¿no? Están los nombres de ellos solicitando la creación. Y bueno, se hace un congreso, el tercer congreso se hace en Tucumán, y lo interesante, que a mí lo que me pareció muy interesante, un debate que hay sobre si se debían llamar filiales o seccionales. Y lo interesante, porque el artículo 2 de la SADE, en el estatuto, dice que la SADE, ¿no?, va a defender la libertad de pensamiento y de expresión, la dignidad humana, y se mantiene ajena a toda militancia política, filosófica o religiosa, y es prescindente en la lucha de tendencias literarias. Y en las actas de la SADE se ve muy bien, porque por ejemplo, estas dos tendencias entre filiales y seccionales, una la sostiene un socialista de Santa Fe, vieron que el socialismo de Santa Fe hasta el día de hoy es importante, un socialista de Santa Fe, y la otra la sostiene Mujica Lainez, que era de la aristocracia, ¿no es cierto? Era más aristocrático. Pero en ningún momento hay referencia a su tendencia, ni política, ni filosófica, ¿no? Realmente ellos se centran en que la seccional, para el que promovía la seccional, era más federal. ¿Por qué? Porque decía que el resto del país eran secciones y no la centralización que vos comentabas, Marta, ¿no? Y Mujica Lainez prefería filial, porque decía que prefería filial. Finalmente en el estatuto llegan a un acuerdo y se establece que van a ser totalmente independientes las filiales,
pero si llevan la denominación de SADE serán filiales, o sea que se mantuvo un equilibrio. Eso fue muy interesante porque uno ve allí la libertad de pensamiento y hay otros debates que no me voy a poner otra vez, podemos, espero poder escribirlo, esos debates de los escritores que en ese momento ni siquiera eran laureados, ¿no? Era gente, escritores que iban y daban su opinión. Y lo otro que encontré interesantísimo, que este año se cumplen 100 años de la reforma universitaria, y es Diodoro Roca, Dardo Cuneo era otro tema, ahora no lo voy a sacar a eso, pero Diodoro Roca, que fue el autor del manifiesto liminar de la reforma universitaria, que llevó a los estudiantes a levantar, ¿no? A levantarse en contra de ese sistema tan retrógrado que había en las universidades, fue el creador de la filial Córdoba, ¿no? Y él establece en esa época por qué la crean, ¿no? Porque dicen que más, es que un poco lo comentó Ernesto Fernández Núñez en la inauguración de este encuentro, que dice que más que, además de trabajar el tema del gremio, digamos, por este tema de la defensa de los derechos, que esto se ve que era un tema que les preocupaba mucho porque hay muchas actas que hablan que qué se hace en este caso, que a un escritor se han quedado con los derechos de autor y demás. Además de eso dice asegurar a todos los escritores aquellas condiciones de dignificación y libertad, sin la cual el hombre de espíritu pierde o no lo mejor del espíritu. ¿Por qué? Estamos en un contexto conservador y en el contexto de los totalitarismos, ¿no? Y habían algunos escritores argentinos que estaban en Europa, como Valentín de Pedro, que era un tucumano, que se tiene que venir perseguido, ¿no? Por los totalitarismos. Entonces, bueno, esta también es un dato interesante que yo no lo sabía. Incluso el que propuso la seccional, ¿ya estamos? Un minuto más. Bueno, el que propuso la seccional, que es el de Santa Fe, también había sido otro referente de la reforma universitaria. Digamos, esta conexión yo no la sabíamos, en realidad no sé si alguien la sabía porque no sé si alguien había abierto esas actas anteriormente. No, eso no. Y lo interesa, no, por supuesto, pero esa conexión, reforma universitaria y SADE, porque lo interesante de las redes sociales y las redes culturales es esto, que nos vamos convidando, ¿no? Entre todos nosotros. ¿Vos tenés Quería una pequeñísima acotación, que soy de Córdoba, y que decir que en estos 76 años que lleva nuestra filial, aunque todavía allí estamos discutiendo, hay posturas, si somos seccionales o filiales, pero a partir del 2 de julio de este año, pues, celebrando justamente en la Casa de la Reforma, los 100 años de la Reforma Universitaria, nuestra seccional o nuestra filial se llama SADE Diodoro Roca. Muy bien, muy bien. Bueno, está muy bueno. Bueno, y yo para terminar lo que quería decir en relación a esto que nos trae la historia, en relación a lo que decía Marta, que es verdad que nosotros en Mendoza también ejercemos un centralismo en relación al resto de la provincia, la importancia a veces también de pensar en crear otras filiales, seguir armando esta red, ¿no? Porque en cada ciudad hay una filial. Es increíble, yo estoy a cargo de Relaciones Institucionales de SADE Central y a veces me invitan o voy a las distintas filiales del país y es increíble, es una red muy amplia. Ahora está en un congreso en Gualeguaychú que también voy a ir. Y realmente es muy interesante. Entonces me parece que estas filiales poco rescatan lo regional. Así que bueno, agradezco que hayan hecho esto aquí en Mendoza también. Gracias. Bueno. Mi tema no tiene nada que ver. Seguro. Porque les explico. ¿Cuál es la herramienta que tenemos los escritores? La palabra. El idioma. Entonces voy a hablar sobre el idioma. No sé si tiene algo que ver, me parece que sí, que tiene algo que ver. Bueno, España permaneció, Franco mediante, dándole la espalda a Europa. Era la península, no el continente, por favor.
Corrieron los años que no perdonan y apareció ese fenómeno conocido como mercado común europeo. Y la madre patria tuvo que rever su actitud, es decir, darse vuelta para poder entrar. Pero Europa era rencorosa y avara. Para abrirle la puerta para ir a jugar a las grandes finanzas, había que hacer algunos sacrificios. ¿Cuánto cuesta reprogramar las computadoras? ¡Horror! Cambiar los teclados. Me voy a sacar los anteojos porque son de lejos. Me está costando una barbaridad leer. Bueno, había que hacer algunos sacrificios. ¿Cuánto cuesta reprogramar las computadoras? Y horror, cambiar los teclados. Y las concesiones vinieron por el lado de la lengua. Así fue menester que la Real Academia, que lustra, brilla y da esplendor, figure, o que en el mejor de los casos aparezca, cambiando 3 letras. Es decir, ya no es ni la N, no, ya no es ni las Ch, ni la L, ni la Ñ. Son 3 letras que fueron sacrificadas por orden del mercado. Si ustedes tienen diccionario viejo y diccionario nuevo, verán que esas letras no figuran como independientes, excepto la ñ, a la cual le pusieron un guión extraño en lugar de la tejita que tenía antes, que era tan linda. Le sacaron la tejita y le pusieron un guión, o directamente le eliminaron. Por eso a mí, que vivo en la avenida España, me llegan cartas de Europa que dicen: señora fulana de tal, Avenida República, para colmo, Avenida República de España, 74. En fin. Susana, perdón. Sí, ya está. María Teresa te ofrece los anteojos. No, es que yo tengo unos ojos muy raros, no me va a servir. ¿No tenés tus anteojos en la cartera? ¿Tenés los anteojos en la cartera? ¿Cómo? No, no los traje. Traje los de lejos. Esas cosas me suelen pasar. Bueno, eso había ya leído. Estas malditas computadoras que aceptan el acento circunflejo francés le cerraron la aduana idiomática. Se debió resignar a que no figure, o que en el mejor de los casos aparezca con un frío guión encima, lo que les decía recién de la ñ, ¿no? Es decir, ya no es ni N ni ñ, sino algo híbrido. Las otras 2 letras sacrificadas, la Ch y la L, de ahora en adelante pasarían a figurar en los diccionarios como parte de la C y parte de la L, respectivamente. Los dramaturgos, cuya herramienta, los escritores, cuya herramienta fundamental es la palabra, debieran ser más coherentes en su conducta. Conclusión: si la H es muda en castellano, la Ch, al perder su autonomía de letra que se respeta, debe cambiar su pronunciación. Así, no será chache chichochu, sino case sicocu. La ñ, perdida su identidad, sin su graciosa tejita superpuesta, se reducirá a una vulgar N. Y la L como una L enfatizada, estilo catalana. El maestro Unamuno, en su cátedra en Salamanca, solía decir que la lengua es la sangre del espíritu. Y es verdad, puesto que, como la sangre, la lengua es algo vivo y fluctuante. A veces manabriosa, otras se torna anémica. Viene de distintos grupos y RH. Es bella y es bella, perdón. Ay, qué desastre con la lista.
Bueno, y sobre a ver, los usos y costumbres que suelen matar la iniciativa privada generaron los lugares comunes. Son lugares comunes porque ahí vamos a parar irremediablemente y son comunes por lo difundido. Lo curioso es que están huecos de significado y sobreviven por inercia. La gente los usa y los entiende, pero jamás se preguntó qué querían decir. Defender el castellano parecía necesario en el tardío medioevo, cuando la lengua estaba nuevecita y aún debía luchar para defenderse de tanto dialecto y latín corrupto. Ahora los dialectos son idiomas. Cuidado, cuidado, cuidado con los vascos y los catalanes. Pero, ¿qué pasa? Que todo es política. Por eso, un dialecto, si se convierte en idioma, significa soberanía, independencia, libertad. Y eso es muy englomado. A fuertes sinceros, ¿cuándo fue impoluta la lengua castellana? Su nacimiento, como todos, fue doloroso. Brotó del caldero humeante de la Inquisición, donde se fusionaron, para bien o para mal, vocablos de recónditos orígenes. Árabes, hebreos, latinos, visigodos, íberos, griegos, cartagineses, godos, celtíberos. Mézclese todo y cuando esté a punto retírese del fuego. Así fue la lengua. Pero la lengua esta duró mucho en constituirse. Duró siglos en constituirse. Y lo peor es que, como es siempre viva, siempre cambiante, se fractura como un rompecabezas y entonces pasan cosas como esta. Hoy la quieren cambiar a la lengua. Amigues y colegas. Ustedes me entienden. Resulta que ya sabemos todos que no hay solo dos sexos. Eso lo sabemos. Cuando tejemos los escarpines ya se vuelve un problema, porque aparte de celeste y rosa hay otros colores que deben intervenir. Es decir, el género es variado. Entonces la E viene a ser una letra neutral, dicen. Neutral. Yo digo, si fuera neutra sería otra cosa, porque por ejemplo en inglés tienen un pronombre neutro que es it. It. Es neutro, no neutral. La única excepción, para que vean que las mujeres somos muy importantes, son los barcos, porque todos los objetos son it, todos los animales son it, menos los barcos. Sabrán ustedes que todo el imperio inglés se constituyó gracias a la marina, ¿no? Y lo sabemos por triste experiencia. Bueno, resulta que los barcos son el único she, ella, del idioma. Cuando se habla de un barco se dice ella, no it. ¿Por qué? Porque la mujer es el alma de la nación. Y el barco fue el alma de la nación inglesa, porque constituyó su poderío. Y entonces es she. Así que vean que las mujeres somos importantes. Pero de ahí, soy feminista, pero no, de ahí a que se invente que la E es neutral. Si se dice neutral, ojo con neutro y neutral. Neutral es cuando hay una guerra. Entonces tenemos la guerra entre la A y la O. Sí. Hay una guerra entre la A y la O. ¿Y qué vamos a hacer con la I y la U? ¿Y cómo hacer para comprar tomate? Que es neutro. Bueno, ustedes dirán. Tomate. Me han bajado la cortina. Dejo de inquietud. No se puede cambiar una lengua por decreto. Los cambios sociales traerán el cambio de la lengua. No la lengua va a traer los cambios sociales. Es bueno, absurdo. pero van aparejados en estos momentos. Hay un cambio social importante. Sí.
no sé si me expresé bien. Cuando las mujeres realmente alcancemos la igualdad que buscamos, ese momento se va a traducir porque el pueblo lo va a incorporar a la lengua. Pero nosotros por decreto no podemos decir, no, acá la lengua es feminista. No, la lengua no es ni feminista ni machista. La lengua es la lengua de todos y para todos. Yo pienso que son pequeños, digamos, logros que quieren más la juventud porque se están identificando. De todas maneras no es para... Pero una minoría, quiere Sí, decir una minoría, contra todos los clases. Siempre fue así, pero claro, pero ¿quién tiene tiempo de esperar? Mire, les voy a dar un solo ejemplo y con esto termino. Yo recibo muchos emails, muchos, de distintas organizaciones, yo les contesto todo, así se hace un intercambio. Hay un grupo de mujeres, una asociación de mujeres que me escribe por primera vez y me pone que yo no puedo creer. Cuando quiera contestarnos, somos la grupa de Buenos Aires. No el grupo, la grupa. Porque eran todas mujeres, pero la grupa, busquen en el diccionario. Y quiere decir otra cosa. Con esta termino. Bueno, yo tenía pensado algo, pero vamos a cambiar sobre la marcha. Vamos a cambiar sobre la marcha. Ya creo que se ha dicho más de lo que sinceramente yo había previsto decir. Yo voy a hablar bajo el punto de vista del escritor. La literatura nace con la humanidad y se refleja a través de todos los tiempos. Para mí el despertar de la literatura comenzó cuando tenía ya 4 años y aprendí a leer. Mi padre era director de escuela. Vivíamos en el confín de la República, en el límite prácticamente de lo que era aquella zona. Y como no tenía con qué jugar, mi juego era sentarme en un aula donde mi padre era el maestro y estaba rodeado de alumnos. Así aprendí a leer y así inicié mi vida literaria. Mi primera poesía la recité cuando tenía 6 años y aprendí un camino, encontré un camino. La literatura me abrió las puertas a un mundo totalmente distinto. La lectura. Aprendí a leer con una rapidez impresionante. Todo lo que caía en mis manos lo leía. Todo era literatura. Libro que hubiese, diarios. Mi padre era corresponsal del diario La Razón en aquella época. Hasta el diario La Razón leía. Era un diario desaparecido ya totalmente en este momento. Y si ustedes lo analizan, todo es literatura. En literatura, lo que se escribe en un diario, lo que aparece en un libro, lo que aparece en una revista, lo que escribimos los escritores y que somos los que mantenemos, digamos, la llama abierta o la llama prendida, encendida. Alguien se animó a decir por allí que los escritores somos los mensajeros que tienen la vida. ¿Y por qué dice que somos los mensajeros? Porque somos los que abrimos los caminos. Abrimos los caminos de la ignorancia, abrimos los caminos que nos llevan a ofrecerles a la sociedad cosas que ni siquiera
han pasado siglos para que pudiera ser y llevarlos a la realidad. Todo es distinto cuando se tiene un libro entre las manos. Aparece un mundo nuevo. Aparece un mundo que nos puede hacer viajar, que nos puede hacer soñar, que nos puede hacer vivir, enamorarnos, suicidarnos. Con la literatura, digamos, voy a decir una frase, me recuerdo a un político nuestro que decía que con Alfonsín, con democracia se come, exactamente, se educa. Bueno, con la literatura educa. La literatura nos abre todas las puertas. Yo me incliné por escribir cuando era joven. La lírica me llamó la atención, escribía poesías. Escribí cientos de poesías que las tengo por allí todavía arrumbadas sin poderlas publicar. Y en infinidad de oportunidades me comuniqué con la gente a través de la poesía. Nosotros, cuando yo estaba en la escuela secundaria, teníamos la responsabilidad de organizar un acto que era el del 25 de mayo. Eran unas fiestas cívicas. Y en esas fiestas cívicas, generalmente, había un epílogo en el cual alguno de los que integrábamos la comisión decía algo. Siempre yo tenía un poema para dirigir, para hacer, para leer, para comunicarme con la gente. Recuerdo en una oportunidad, leí un poema a la madre y unas señoras que había ahí cerca, las escuché decir: pobre chico, se le ha muerto la madre. Yo cuando la escuché me quedé atónito. Bueno, leí una poesía que yo había hecho, que había escrito a un amigo al que se le había muerto la madre. Pero para que vean ustedes la relación que existe entre el escritor y la sociedad. Siempre tuve ese contacto con la sociedad. Generalmente cuando yo entrego un libro, cuando vendo un libro, siempre siempre le escribo algo. No puedo no escribirle algo. Y ese en general es un mensaje. Yo pienso que cada libro es un camino que nos lleva a alguna parte. Y ese lugar al que nos lleva es una incógnita. Y la incógnita recién se devela al final. Nosotros estamos acostumbrados a leer sin pensar muchas veces lo que leemos. En el caso, por ejemplo, y es muy común en este momento, uno de los casos más patéticos que hay en la universidad es que los alumnos que van no pueden interpretar textos. Cuando uno quiere, recuerdo, interpretar, eso se aprende en la escuela primaria. Entonces allí hay que enseñarles a los chicos a interpretar los textos. Allí hay que enseñarles a leer. No puede ser que tengamos chicos que no aprendan todavía a leer y están ya en la universidad prácticamente. Yo he atravesado todos los caminos de la literatura. Lo único que me falta escribir son ensayos. Pero he escrito cuentos, novelas de ficción, hasta novelas policiales. Y en poesía todo lo que se ha podido dar. Y nunca me arrepiento
de lo que he escrito. Nunca me he arrepentido de lo que he escrito. Pero, y además de todo eso, siempre he tenido la particularidad de que cada vez que me he propuesto llegar a la gente, he podido hacerlo. A través de cada una de las dedicatorias que siempre he hecho han sido totalmente personales. Y tengo la particularidad de que conversando 2 palabras o 10 palabras con la persona que va a llevarse mi libro, puedo llegar a conocer qué es lo que está pensando. A veces me ha ocurrido, hay un lugar, yo tengo mi lugar en el mundo también, lo tengo acá en la cordillera, tengo una casa donde me siento a escribir en las madrugadas, o donde me develo para ver la luna a la noche. Y ahí he vendido muchos libros. Y en una oportunidad vendí un libro, que es un libro de poesías, que es mi primer libro publicado. Y le hice una dedicatoria a una señora que se lo llevó al libro, pero jamás pensé que iba a volver. Un día cae a mi casa y me dice, acá vengo, dice, porque quiero expresarle, dice, que me he quedado encantado no solamente con el libro, sino con la dedicatoria. Y aparte de eso, quiero decirle que lo amo, porque realmente, estoy hablando no de una chica ni nada, sino una señora de edad, porque me ha sacado, me ha hecho ver la luz donde no la vi, donde no existe, donde no existía. Pero eso, cada cosa tiene su porqué, exactamente. Tiene su porqué. Todo hace en sí a que cada uno de nosotros tengamos la particularidad de saber en dónde está. Tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo, nuestro camino. Yo tengo un largo camino recorrido ya a mis 80 y tantos años. Espero todavía que me queden muchos más de vida, pero no sé. Pero he vivido mucho y siempre he considerado de que tengo un paso más para dar. Tengo un paso más para dar. No ha llegado todavía mi hora. En el libro que he presentado ayer, justamente, la tapa del libro es un sol. Un sol que está entrando o saliendo del mar. ¿Por qué eso? Porque allí está justamente la dualidad. Se nace y se muere al mismo tiempo. Cada nacimiento es una muerte anunciada. Nosotros caminamos hacia la muerte. Cada paso que damos es uno más hacia la muerte. O cada paso que damos es hacia la cima. Y de pronto se nos termina y nos caemos. Ayer leí acá 3 poemas tuyos en un momento que hubo un paz. Leí de tu nuevo libro 3 poemas. Bueno, Luisito. te lo agradezco. Bueno, perdón. El final, ¿por qué yo traí un escrito acá? Nada que ver. Nada que ver. Porque por una cuestión muy sencilla, después de haberlas escuchado a todas ellas, se dice, ¿qué es esto? No, nada que ver. Les digo que cada apreciación ha sido muy interesante cada una de las distintas miradas. Y muy valiosa, muy variado, y en eso radica lo bello, me parece. Así que yo les agradezco. Estamos cerrando esta jornada. Estamos cerrando. Así que muchas gracias a todos por participar. No sé si se escucha. A todo el público
agradecer de parte de SABE, de toda la comisión directiva, esta maratónica tarea que hemos hecho. No sé, nos sentimos orgullosas, creo. O mañana. A las 10:30.